Hola, este es el video 2 de 4. Recuerden que en el video pasado lo que hicimos simplemente fue revisar los datos que nosotros íbamos a usar, que son los correspondientes a datos relacionados a la enfermedad de diabetes. Entonces ahora vamos a abordar esos datos, ese problema que vamos a proponer con un análisis de regresión lineal. Los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Primero vamos a definir un modelo proponiendo un algoritmo que relaciona nuestras variables X con Y. Esto prácticamente ya lo hicimos en el video pasado. Recuerden que los datos que tenemos son la información de pacientes que tienen diabetes y lo que se quiere medir es el nivel de progreso de su enfermedad. Entonces los datos que estamos usando era la edad, el sexo, el índice de masa corporal, etcétera. Entonces, aquí nosotros ya propusimos que Y, que es el nivel de progreso de la enfermedad, va a depender de estas 10 variables, esto por cada paciente. Entonces, recuerden, cada paciente aquí va a ser cada muestra va a tener un conjunto de rasgos o características, que son estos que estoy resaltando, o sea, cada muestra va a tener una edad, un sexo, un índice de masa corporal, etcétera. Y lo que queremos predecir a partir de esto es Y, el nivel de progreso de la enfermedad. Entonces, a partir de estos datos, que tal cual nos los dan así, como esta información por paciente, pues nosotros ya definimos quiénes son las variables independientes, estas 10 de acá, y quién es la variable dependiente. Entonces, la primera suposición que vamos a hacer es que Y depende linealmente de estas variables, entonces vamos a hacer una regresión lineal. El segundo paso es inicializar las variables asociadas al modelo, es decir, inicializar W y B. Recuerden, esto muchas veces son denotados como los parámetros. Y en notación de inteligencia artificial, pues se le llama parámetro a aquellos valores que se van a aprender. Es decir, nosotros no los proporcionamos, sino que con el mismo algoritmo se van a encontrar de manera óptima. Recuerden, W pues son los pesos y B es el bias. Y por último, vamos a realizar lo siguiente en cada época, es decir, vamos a hacer un proceso iterativo en el que primero vamos a calcular la función de costo, denotada con J. Después vamos a calcular el gradiente de este costo respecto a las variables asociadas al modelo, es decir, vamos a encontrar las parciales de J respecto de W y respecto de B. Y después vamos a actualizar estos pesos y estos bias empleando algún algoritmo propuesto. Por ejemplo, el gradiente descendente que ya hemos revisado. Entonces, vamos a ir paso por paso. Primero vamos a ver un algoritmo que relaciona las variables X y Y. Partimos de M muestras. Recuerden, en este caso, nuestras muestras pues son nuestros pacientes. Tenemos 442 muestras en este caso. Y cada muestra la vamos a denotar con un X y un superíndice entre paréntesis Y. Entonces, esto sería la información de mi muestra Y, o sea, de mi paciente Y. Es decir, esta XY nosotros la veríamos como un vector de rasgos o características que me daría pues la edad para ese paciente Y, el sexo para ese paciente Y, el índice de masa corporal, la presión de la sangre y las 6 mediciones de nuestro suero sanguíneo, ¿no? Entonces tengo aquí 10 entradas que corresponden a los 10 rasgos o características que tiene mi muestra Y. Lo que queremos determinar pues es su correspondiente YI, que es un valor que nos determina el nivel de progreso de su enfermedad. Entonces, este le llamamos comúnmente nuestro vector de características o de rasgos. Entonces, todo esto son nuestras X, en este caso es de dimensión 10, y nuestra Y es de dimensión 1. Entonces, lo primero que se hace es una combinación lineal entre ese vector de características y nuestros pesos y el bias. Entonces, ahora nuestros pesos pues ya no nada más va a ser un valor, también va a ser un vector de la misma dimensión que X. Entonces también va a ser un vectorcito con 10 entradas. Estas 10 entradas pues las vamos a generar otra vez aleatoriamente, ¿no? Entonces voy a poner 0.1, 0.2, etcétera, hasta otra vez 0.1. Entonces este vector W
pues también va a tener 10 entradas. Cada una de estas entradas pues se va a multiplicar por la correspondiente entrada del vector de características. Se llaman pesos porque pues este valor nos está diciendo el peso que se le va a dar a cada uno de estos rasgos o características. Si aquí tuviera que el 0.2 es el valor más grande, pues estaríamos diciendo que se le está dando más peso a la variable sexo, de tal manera que esto nos determina el nivel de progreso en la enfermedad. Nosotros los generamos aleatoriamente porque de antemano pues no sabemos cuál de estos tiene más peso, etcétera, ¿no? Entonces recuerden, aquí W va a ser de la misma dimensión que nuestro vector de características. Al calcular ZI simplemente estamos haciendo la combinación lineal entre nuestro, le voy a llamar arreglo W por nuestro vector de características más nuestro bias. Entonces, eso es Z. Y posteriormente esta suma se transforma o se activa con una función para generar el valor de salida a I. Entonces el primer paso es la combinación lineal y el segundo paso es a esa combinación lineal hay que aplicarle una función de activación que vamos a denotar con AI. Entonces aquí se aplica una función de activación F en general, puede tomar varios rostros, digamos. En este caso muy particular, pues vamos a usar la identidad porque queremos hacer una regresión lineal. Entonces, este es el segundo paso, aplicar nuestra función de activación, que en este caso muy particular, pues es la identidad. Y lo que sigue es calcular la función de costo, que se denota como J. Aquí hay algo que hay que mencionar, que es que muchas veces se usa como si la función de pérdida o loss fuera lo mismo que la función de costo. Costo se denota con J, loss con una L, y no son lo mismo. La función loss es una métrica para ver qué tan parecida es la salida de la predicción del algoritmo con el valor real, es decir, simplemente va a calcular la diferencia cuadrada de y esto, es decir, se aplica para una sola muestra. Se aplica a una sola muestra, mientras que la función de costo ya es el promedio, ya se aplica sobre todas las muestras. Sobre todas las muestras es el promedio. Entonces sí, muchas veces se usan indistintamente que loss y cost es lo mismo, pero pues no son lo mismo. Incluso cuando estemos usando Keras, que es el data frame que nosotros vamos a usar, pues los usa también indistintamente. Es un error muy común. Digo, tampoco es muy grande, solo es un nombre, pero sí hay que estar claros de que cuando estamos hablando del promedio, pues justo esto es lo que queremos minimizar. Pero bueno, aquí mencionamos que loss a veces es cost, pero bueno, depende de la definición, ¿no? Y solo es un nombre. Pero tomen en cuenta ese comentario. Entonces, J es el promedio sobre todas las muestras de la diferencia al cuadrado entre el valor medido, nuestros JI, que ya tenemos en nuestros datos, y el valor que nos predice la función de activación. En este caso, pues simplemente la identidad, ¿no? Entonces, valor de aquí es lo que nos define nuestro J, nuestra función de costo. Nosotros vamos a usar función de costo para definir este promedio. Muy bien. Entonces, el primer paso pues es inicializar las variables del algoritmo que definen la relación entre X y Y. O sea, vamos a inicializar W y B. Entonces, esta función initializeParams pues justamente nos inicializa nuestro vector W, que aquí nosotros pues vamos a especificar la dimensión y esa dimensión pues va a corresponder al número de entradas que tenga nuestro vector de características y B lo vamos a inicializar como 0. Este assert de aquí pues simplemente está verificando que algo sea igual a otra cosa, para que no tengamos problemas ahí después con las dimensiones. Entonces aquí nada más se define la función y acá pues ya la mando llamar para un ejemplo acá en particular y veo que efectivamente W pues es un vector con 10 entradas, ahora va a tener 10 Ws, 10 pesos, una por cada rasgo, y B pues la inicializamos con 0. Lo que prosigue es el cálculo de la función de costo y sus derivadas parciales.
Entonces, una vez que ya inicializamos nuestros pesos y nuestros vallas, vamos a calcular nuestra función de costo y sus derivadas parciales respecto al peso y al vallas. Ok. Bueno, todo esto se va a hacer en la función propagate, pero primero vamos a revisarlo a mano, digamos. Entonces, bueno, también para no tener ahí varios for en los programas, pues lo que se hace justamente nos ayuda mucho NumPy, pero aquí hay que ver, por ejemplo, que esta X ya es una X mayúscula, ¿no? Entonces esta X mayúscula lo que tiene es todas las muestras. Digamos que es un arreglo que tiene mi vector de características para la muestra 1, mi vector de características para la muestra 2, etcétera, hasta el vector de características para la muestra m. Es decir, como recuerden, estos x más bien super algo, estos x super y, pues ya es una muestra, ¿no? Entonces todas estas muestras las estamos guardando en este x grandota. Como cada muestra es de dimensión 10, pues esta x ya vendría siendo una matriz. Entonces es una manera de guardar todos nuestros datos en un arreglo. Calculamos A. Aquí también vean que ya estamos usando una A mayúscula, ya no una A, superíndice algo, porque de nuevo pues estamos metiendo todos los resultados de todas las muestras en un arreglo. Entonces, recuerden, cada A sub algo, pues era el resultado de aplicar nuestra función de activación a nuestra ZI, en donde nuestra ZI pues era la combinación lineal de nuestro vector de pesos por nuestro vector de rasgos y más el sesgo. Entonces, de nuevo, A, pues lo que va a contener es cada uno de estos resultados. El haberlo aplicado todo esto para la muestra 1, para la muestra 2, hasta nuestra muestra M. ¿Ok? Entonces, simplemente guardamos en arreglos para que no tengamos que poner ahí varios for. Y bueno, queda como aquí. Y la función de costo, pues por la definición que estamos usando, pues es el promedio de las diferencias al cuadrado, de lo que nosotros ya conocemos porque viene en los datos y lo que nuestro modelo nos está calculando. Ok, muy bien. En realidad aquí tendría que ser aplicado a Z, que se aplica a la combinación lineal y Z es lo que estamos denotando como la combinación lineal. ¿Ok? Entonces aquí también va Z. Ustedes ya lo van a tener bien. Este es el error que apenas estoy viendo. Ok. Ok. Entonces, pues, como ya podemos definir una función particular, en este caso simplemente es la combinación lineal, como ya tenemos una W y una B específicas, porque las pusimos de inicio aleatoriamente, pues ya podemos calcular a J. En principio, pues puede ser que nuestra aproximación sea bastante mala, entonces a lo mejor vamos a obtener un valor de J muy grande, y pues es normal porque estamos poniendo valores aleatorios, nadie nos garantiza que va a salir bien. Entonces, una vez que ya tenemos J, pues hay que actualizar nuestros parámetros W y B usando el gradiente descendente, pero bueno, entonces para eso necesitamos las derivadas. Entonces, a ver, aquí vamos a rayar. Entonces, J pues es 1 entre M y la suma sobre cada una de nuestras muestras de la diferencia al cuadrado de y menos nuestra función. En realidad esto mejor lo voy a poner como ahí, que es lo mismo, ¿no? Simplemente el haber aplicado la función de activación. Entonces primero hay que calcular la parcial con respecto a W, perdón, esto aquí al cuadrado. Entonces pues este cuadrado baja, como ven nosotros no estamos poniendo esto, porque en realidad este 2 no nos va a afectar mucho. Bien podríamos haber puesto este 2 acá para que se elimine y realmente no cambia mucho el resultado. Entonces aquí pues no está tan estricto porque tendríamos que tener el 2 ahí abajo o lo hubiéramos puesto desde aquí para poder eliminarlo, pero no nos causa mucho ruido. Entonces tomen en cuenta que ese 2 pues no los podemos comer y pues aquí nos quedaría y menos a. Aquí como W es de más dimensiones, pues nosotros ya podemos trabajar con arreglos y bueno, esto sería la derivada
con respecto a W. W está aquí adentro, pero recuerden que en este caso solo es la combinación lineal. Entonces solo tenemos Wx más b. Entonces la derivada pues nada más sería x, ¿no? Y bueno, con este negativo que tenemos acá, pues tendríamos un menos por acá. Perdón, los rayones tan horrorosos. Pero bueno, entonces nada más sería 1 entre m y el producto punto entre x y a menos y. Este a menos y, pues ya metiendo este signo de acá. Y para la parcial con respecto de b, pues tendríamos algo parecido. De nuevo, el 2 no lo podemos comer porque realmente no afecta demasiado. Entonces aquí ya sería la suma desde que y es con 1 en todas las muestras. De nuevo, la derivada acá adentro pues es a menos y. Ya cambia en el orden porque recuerden que tenemos un signo menos. Y al derivar esto respecto de b, pues nada más nos da 1. Entonces ya acabamos. Entonces estas son las derivadas que nosotros tenemos aquí. Y bueno, ahora el código, ¿no? En código aquí pues nada más estamos definiendo la función identidad, que es multiplicar por 1. En propagate pues ya estamos calculando nuestras derivadas. Entonces aquí tenemos el costo y el costo para la validación. Lo único que cambia es pues que aquí vamos a usar los datos de la validación, A val y Y val. ¿Okay? M desde aquí lo estamos nosotros definiendo como la dimensión 1 para nuestro conjunto X en ambos casos. Y, ok, bueno, este es M, nos define el número de muestras. Aquí ya me surgió una duda de por qué aquí no está X sub val, porque si no estamos haciendo lo mismo. Entonces aquí es X sub val. Aplicamos la identidad a ambos combinaciones lineales. Recuerden, el primer paso es aplicar la combinación lineal de nuestro vector W por nuestro vector de rasgos y sumar B. Y una vez que ya hicimos esa combinación lineal, pues aplicamos la función de activación y eso es lo que denotamos con A mayúscula. Aquí podemos usar A mayúscula porque NumPy, si estamos trabajando con arreglos, nos vuelve a generar un arreglo. Entonces tendremos la información de todas nuestras muestras. Aquí se hace para el conjunto de entrenamiento y aquí se hace para el conjunto de validación. Después calculamos el costo para el entrenamiento y el costo para la validación. Como lo tenemos ahí, 1 entre m y la suma de y menos a al cuadrado. Y después tenemos nuestras derivadas que ya calculamos. Entonces aquí nada más nos quedó el producto de x por a menos y. Y aquí nos queda la suma de a menos y. Okay. De nuevo, con hacer nada más estamos comprobando que nuestras dimensiones estén bien, para que no tengamos después problemas. Muy bien. Y pues si ya tenemos el cálculo de nuestra función de costo y sus derivadas, pues ya podemos actualizar los pesos. En este caso vamos a usar gradient descent. Entonces en este caso los pesos se actualizan como el peso que ya tenían menos alfa veces la derivada del costo respecto de W, que para ahorrar notación simplemente lo vamos a denotar con dW. Y recuerden que alfa se le denota como parámetro de aprendizaje y es algo que nosotros vamos a fijar. Y pues análogamente B va a ser actualizado como el B que ya tenían menos alfa veces la derivada del costo respecto de B. De nuevo, pues vamos a usar esta notación para ahorrar notación. Entonces todo esto está dentro de la función optimize. Como ven, aquí están estos dos renglones que justamente es lo que nos está definiendo la actualización del peso y del bias. Y aquí podemos hacer una predicción. ¿Cómo vamos a hacer una predicción? Pues igualito que como estamos entrenando el modelo, ¿no? Vamos a hacer la combinación lineal del vector de pesos por nuestro vector de rasgos más b, y a eso le aplicamos la función de activación, que en este caso es la identidad. Y ahora para calcular una precisión, pues lo que vamos a hacer es usando porcentajes, el máximo pues va a ser 100, y a este 100 lo que le vamos a quitar pues justamente es el error. Entonces así vamos a calcular nosotros la precisión. Y aquí finalmente en esta función modelo pues simplemente vamos a juntar los pasos anteriores en una misma función. Entonces simplemente es llamar las funciones que ya teníamos, inicializar parámetros, optimizar,
predecir, etcétera. Y aquí ya estamos indicando cómo vamos a calcular el accuracy para nuestro conjunto train y nuestro conjunto de validación. Ahora aquí pues vamos a correr esta función usando 2000 épocas. Recuerden que la época hace las veces del número de iteraciones, es decir, cuántas veces se va a ir actualizando los valores de W y de B. Y el learning rate pues es la tasa de aprendizaje. Entonces llamamos a esta función, nos da el resultado. Aquí dentro de la función, dentro de alguna de estas funciones estamos indicando que se imprima aquí cada 100 épocas. Entonces, por eso nos da este resultado. Cada 100 épocas, 0, 100, 200, nos va a indicar el costo para el conjunto de entrenamiento, que es el primer valor que se da, y el costo para el conjunto de validación, que es el segundo valor que se da, perdón. Lo que nosotros queremos, pues, es que estos valores se vayan haciendo cada vez más pequeños conforme van avanzando las épocas. Y en ambos casos lo podemos ver, ¿no? Pasa de 1.12 a 0.52, a 0.488, etcétera, va minimizando. Y lo mismo para el conjunto de validación. Ok, entonces al final nos da el accuracy para el conjunto trend, que es del 52%, y el accuracy para el conjunto de validación, que es de 31%. O sea, pésimo. Esto pues nos está diciendo que usar la función identidad pues a lo mejor no es lo más conveniente. Estaríamos suponiendo que todos nuestros rasgos, que nuestra, ¿cómo se dice? Que nuestra nivel de progreso de la enfermedad depende linealmente de los rasgos, ¿no? Algo que pues no necesariamente es cierto. Y aquí pues vamos en lugar de estar viendo si los valores minimizan, ver uno por uno, pues mejor los graficamos. Entonces estamos graficando el costo para cada época. La época aquí pues no es la 0 o la 2.5, sino esto multiplicado por 100. Y la línea azul corresponde al conjunto train, la línea naranja corresponde al conjunto val de validación. Lo que nosotros quisiéramos es que estas curvas sean lo más parecidas posibles, porque en ese caso nos estaría diciendo que el costo es igual en ambos casos y, estaríamos diciendo que la predicción es muy parecida a nuestra salida, ¿no? Ya después analizaremos qué significa que una curva esté encima o por debajo de la otra, que es lo que se conoce como underfitting y overfitting, pero lo veremos con detalle después. Y aquí lo que estamos haciendo es lo mismo que acá arriba, pero vamos a variar el learning rate, o sea, nuestra alfa. Recuerden, este learning rate es algo que ustedes van a fijar y no hay un valor predefinido, no hay un valor que siempre sirva, va a depender del problema, de la arquitectura, de todo lo que ustedes pongan en su algoritmo, en este caso una regresión lineal. Entonces aquí primero vamos a hacer el mismo entrenamiento, pero con un learning rate de 0.01, luego con uno de 0.005 y luego con este otro. Y vamos a ver sus resultados. Entonces, para un learning rate de 0.01, pues obtuvimos un 52% de accuracy en el conjunto de entrenamiento y un 32% de accuracy en el conjunto de validación. Obtuvimos estos otros valores un poquito diferentes con un alfa de 0.005 y estos otros valores también diferentes con este otro alfa. En realidad se parecen mucho, pero sí son diferentes, ¿no? Y aquí tenemos las gráficas del costo y la época, el costo en función de la época para los tres casos, ¿no? Recuerden que se grafican por pares de funciones, que una corresponde al entrenamiento y otra al validación, entrenamiento y validación, entrenamiento y validación. Y pues bueno, creo que en ningún caso obtenemos algo bueno. Entonces, en todo este desarrollo lo que hicimos fue una regresión lineal. Lo que sigue para el siguiente video es hacer algo muy parecido, pero en lugar de usar una función de activación lineal, o sea, la identidad en este caso, pues vamos a usar una función diferente. Entonces vamos a dejar de grabar.